La mejor empresa europea, una de las mejores del mundo y sin la que el progreso tecnológico de las próximas décadas no existiría. Aunque yo ya compré hace 7 meses y amplié cuando Trump puso los aranceles, sigue a muy buenas valoraciones. Nada que añadir, vamos con el vídeo. Primero de todo, vamos a comprender básicamente el sector de los semiconductores. Un semiconductor es un tipo de material que puede conducir electricidad, por ejemplo el silicio. Es el intermedio entre los conductores, que son aquellos que conducen la electricidad automáticamente, por ejemplo, un metal, un cable que es un metal, y por tanto si tienes en el punto A electricidad, la tendrás en el punto B. Y los aislantes, aquellos que lo imposibilitan, que la electricidad se conduzca, por ejemplo, el vidrio. Entonces, ¿qué es un chip y cuál es su función? Un chip es un circuito integrado, un circuito que manda electricidad a X partes para que se haga una función, la que tiene programada, vamos. Por eso los chips se hacen con material semiconductor, para que puedan conducir la electricidad, pero no se haga automáticamente a todos lados. El transistor es quien dice cuándo y dónde debe pasar la electricidad. Un transistor es como un mini interruptor que guía la electricidad en el chip. El proceso que se sigue hoy en día para grabar un transistor es el siguiente. Se coge una capa de forma circular que se llama oblea o wafer en inglés, de material semiconductor, normalmente silicio. Se coge un molde, una máscara que se le llama, con el diseño que quiere del chip, y luego se hace el proceso de litografía. Básicamente, un escáner emite luz que cruza los huecos de la máscara dibujando los transistores en la oblea. El progreso de la industria está en que el tamaño del transistor sea cada vez menor, lo que se llama técnicamente conseguir una menor dimensión crítica. Básicamente, dibujar con un bolígrafo fino versus un rotulador y que el bolígrafo, a su vez, cada vez sea más fino. Porque gracias a eso es que se consiguen las siguientes cosas. 1. Puede haber más densidad de transistores en un mismo chip. Véase, más neuronas en un mismo cerebro. Y gracias a eso es que puedes tener más capacidad, que se le llama potencia de cálculo, más capacidad para hacer operaciones en un mismo tiempo. Porque un transistor lo que hace es una operación, mandar electricidad a X. Por tanto, si tienes más transistores, puedes hacer más operaciones simultáneamente. Y en ese sentido también tienes menor coste a misma potencia de cálculo. Y lo segundo que posibilita esto de tener más densidad de transistores es que la electricidad tiene que recorrer menos distancia. Por tanto, tienes, 1, mayor velocidad y 2, menos tensión eléctrica. Porque eso, para que la electricidad vaya del punto A al punto B, la tensión eléctrica que necesitas aplicar es menor porque la distancia es menor. Y como la tensión eléctrica es menor, hay menos sobrecalentamiento, por tanto menos daños y mejor rendimiento, y menos coste de energía. Porque aunque puedan hacer más operaciones, como no usa todo ese potencial a la vez, el efecto neto es la reducción del consumo de energía. Luego, segundo beneficio que trae, mejorar la dimensión crítica, que haya menos chips defectuosos, porque hay mayor precisión. Y eso de menos chips defectuosos es lo que llamamos yield. Yield es básicamente cuántos chips adecuados se hacen de todos los chips que se han producido. Y tercer beneficio de que se disminuya la dimensión crítica, la posibilidad de crear nuevos diseños del chip. Véase, nuevas formas de interconectar, etc. Entonces, vamos a concretar esto a ASML. ASML gana dinero de dos formas. Vender máquinas de litografía, es decir, con las que se graban los transistores en la oblea, y por gestionar esas máquinas de litografía que ha vendido. Porque, ¿qué es lo que quieren los fabricantes, es decir, los clientes de ASML? El mayor retorno de su inversión en una maquinaria. Ello depende de reducir el coste de la maquinaria, maximizar la cantidad de obleas procesadas por hora, lo que llamaremos throughput, o que se le llama también rendimiento, maximizar la cantidad de chips por oblea, básicamente densidad de chips por oblea,
Cuarto, maximizar la cantidad de chips válidos por chip creado, lo que hemos llamado yield antes. Y quinto, tener los mejores chips, es decir, los más potentes y rápidos, para poder venderlos mucho y cobrar el máximo por ellos. Entonces, básicamente, no se puede querer lo primero, es decir, máquina barata, si también se quiere todo lo otro. La innovación se paga. Por tanto, se reduce a si todos los beneficios de esa innovación compensan pagar más. Básicamente, que la dimensión crítica disminuya depende de los fabricantes de máquinas de litografía, porque es con lo que se dibuja. Un artista bueno, por bueno que sea, si tiene un rotulador, no puede dibujar fino. Que la dimensión crítica disminuya no depende de los fabricantes de máscaras, porque básicamente la onda tiene que ser tan o más fina que el hueco de la máscara. Si es más grande, se choca con el hueco y por tanto la luz se dispersa. La máscara se dibuja con un chorro de electrones y una molécula es un conjunto de átomos y un átomo está compuesto de electrones, protones y neutrones, siendo los electrones los más pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Que por pura física el tamaño que tenga el dibujo de la máscara siempre podrá ser inferior al del escáner y por tanto el tamaño del escáner será el limitante. Entonces, gracias a que la dimensión crítica disminuye, se pueden tener los mejores chips y maximizar la cantidad de chips por oblea. Transistores más finos significa que un mismo chip puede ser más pequeño y por tanto sacar más chips de una misma cantidad de obleas. Luego, que el throughput y el yield mejoren depende de cuán buena es la máquina. Y aquí está la clave de ASML. ASML no solo ofrece las máquinas con el mejor escáner, sino también con el software. Lo que hace es integrar la litografía computacional. Básicamente eso es, la litografía computacional es prever cómo será el patrón impreso y también integra la metrología e inspección. Básicamente localizar y analizar fallos antes y durante la fabricación. Por tanto, gracias al aprendizaje automático, Machine Learning, cada vez que hay un error, el algoritmo detecta las causas y aprende. Por tanto, el proceso de fabricación se vuelve cada vez más simple, más obleas procesadas por hora y con menos errores, más yield. Ya luego, para que el cliente maximice aún más la utilidad que le saca a las máquinas, básicamente cantidad de chips buenos por día, ASML además ofrece la gestión de la base instalada, pues básicamente soporte, servicios de mantenimiento, formación a los ingenieros y actualizaciones de rendimiento. ¿Esto a qué lleva? A que, al ser las máquinas de ASML tan esenciales para todas las fabricantes de chips, como le sacan tanto retorno, ASML vende todas las máquinas que produce y los clientes están dispuestos a pagarle de antemano la mayor parte de lo que va a costar a ASML hacer esa máquina. Y por tanto, ASML tiene una cartera de pedidos, backlog, que se le llama, y tiene working capital negativo, básicamente que los clientes le financian, le adelantan el dinero antes de que ASML le dé el producto. La cuestión es que básicamente los clientes desean las máquinas y tienen el poder adquisitivo para pagarlas, porque ASML se lo ha generado con las máquinas pasadas o se lo generará con las nuevas. Aquí está mucha parte del valor de ASML. Es capaz de vender máquinas que cuestan más que yates de lujo porque crea a los clientes el valor mayor a eso que cuesta. Y por tanto siempre están lo antes posible pidiéndolas. Y luego, una vez compras una máquina de ASML, también le vas a contratar la gestión de la base instalada para mantener puntero a precio más reducido que comprar una nueva. Y este segmento, el del Install Based Management, pesa un 20-25% de los ingresos totales. Ahora, habiendo visto el modelo de negocio, vamos a extrapolarlo para ver cómo crecerá. Básicamente, el futuro económico depende del desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico depende de tener una dimensión crítica menor. Y que haya una dimensión crítica menor depende de ASML. ASML venderá cada vez más máquinas en tanto crezca la demanda de obleas.
porque es lo que se usa para crear los chips, que son para lo que se necesitan las máquinas de ASML. Luego, que ASML las venda más caras dependerá de cuán mejores son las máquinas. Y eso depende de que siga mejorando la dimensión crítica y el software, lo cual se hace automáticamente. Es por eso que las limitaciones al crecimiento de ASML son esencialmente los problemas que surgen con la escalabilidad y eficiencia de las nuevas tecnologías. En este caso, los problemas que surgen con conseguir una dimensión crítica progresivamente menor, vía Extreme Ultraviolet, pero ahora lo veremos esto, tranquilos. El problema básicamente hoy en día es que no se enfoca la luz bien y que cuanto más quieras que se concentre la luz, más tienes que ampliar la imagen, pero eso hace que se deforme, etc. Todos estos problemas ya tienen solución, pero son muy costosos y poco escalables. Por tanto, es una cuestión de que la tecnología se vea ya adoptando más. Y eso, como hemos visto, sucederá por el puro progreso tecnológico, que es para lo cual ASML es necesario y para lo cual los clientes le compran máquinas una y otra vez. Entonces, la cuestión es que el crecimiento de la demanda de obleas depende del crecimiento de la demanda de chips versus el crecimiento de la yield. Básicamente, si la yield aumenta más, no se necesitarán comprar más obleas que antes, es decir, crecimiento, para satisfacer la demanda incluso creciente de chips. Entonces, la demanda de chips, ¿por qué puede crecer? Básicamente por tres motivos. Más demanda de productos existentes con chips, más chips por producto, tercero, nuevos productos con chips. Nótese, una sociedad consumista no beneficia a la demanda de obleas. Una sociedad consumista es una sociedad sin ahorro, por definición, y por tanto incapaz de financiar los proyectos que posibilitan la creación de nuevos productos con chips y subtecnología. Vamos, esto es teoría del capital básica. Pero bueno, he hecho este paréntesis. Entonces, la demanda de chips siempre ha crecido a ritmos superiores que la mejora de la yield. Básicamente porque la yield favorece esos tres factores que favorecen la creciente demanda de chips, porque producir esos chips se vuelve más barato. Por tanto, su precio o márgenes. Y también esos tres factores que determinan la creciente demanda de chips también se ven favorecidos por la mejora de la dimensión crítica y factores exógenos como el crecimiento del PIB, etc. En otras palabras, es un factor versus ese mismo factor y otros. Por tanto, gana el que combina los múltiples factores. Por tanto, la demanda a largo plazo de obleas es creciente. Nótese, esto no implica que el silicio sea una buena inversión. Si se vuelve muy caro, porque la demanda crezca más que la oferta, básicamente nueva oferta es nuevas minas y extracciones, surgirá otro material semiconductor con el que hacer los chips. Solo puede ser semiconductor por definición porque no puede ser aislante pero tampoco conductor. Hecho este paréntesis también, la cuestión es que el efecto de la yield en la demanda de obleas no hay que individualizarlo a cada parte de las etapas de producción. Me explico. El proceso de fabricación de un chip hay muchas etapas y por tanto muchos sitios en los que un chip puede dañarse. Muchas etapas que pueden cambiar la yield final, básicamente. Se dibuja sobre la oblea. Entre pasada y pasada se ponen capas atómicas para separar eléctricamente el dibujo de cada pasada. Se implantan iones para aumentar la carga eléctrica en sitios específicos. Se calienta la oblea para que se asiente. Se quita el material semiconductor en zonas sin dibujo. Luego, esos chips se separan y se ensamblan. Entonces, si alguien de las etapas mejora la yield, implica pérdida de ventas para otro, porque el fabricante necesitará menos obleas que si no hubiese esa mejora de yield. Tendría que hacer menos dibujos, implantaciones de iones, etcétera, totales. Sin embargo, para el que ha mejorado la yield, los fabricantes le comprarán más porque son los que le posibilitan producir más y más barato. En otras palabras, si se mejora la yield, hay menos demanda total de obleas, que si no hubiera esa mejora de yield, lo cual afecta por igual a todos. Esa disminución de la demanda potencial de obleas afecta por igual a todos. Pero
para los que más mejoran la yield se les sobrecompensa. Por tanto, lo ideal es enfocarse en las empresas que tengan mayor potencial de mejorar la yield, porque serán las que más cuota de presupuesto del fabricante irán adquiriendo. Ojo, esto no significa que las otras vayan a decrecer. Pueden crecer porque, como hemos visto, las mejoras de yield aumentan la demanda de obleas. Solo significa que crecerán a ritmos inferiores a las que mejoran la yield y a ritmos inferiores a las que crece la demanda de obleas. Entonces, ¿dónde está el mayor potencial de mejorar la yield? En la tecnología de vanguardia, lo cual controla ASML. Por eso, ASML ha crecido a ritmos superiores que la demanda de obleas y se estima que así siga siendo. Entonces, vamos ahora con la posición competitiva, donde enteréis un poco más esto de la EUV y demás. Básicamente, hay dos tipos de tecnologías con las que se hacen litografía: Deep Ultraviolet y Extreme Ultraviolet. La Extreme Ultraviolet permite grabados mucho más finos y, por tanto, es la que se usa para chips sofisticados, estilo computación en la nube, IA, dispositivos premium, etc. Mientras que la Deep Ultraviolet para chips más sencillos, pues veas en móviles simples, automóviles, wifi, etc. En ambas, ASML gana la partida de calle y por eso he insistido tanto en toda la parte anterior de la tesis que ASML es extraordinaria y que los clientes necesitan de ella. Básicamente porque, en cuanto a la maquinaria Deep Ultraviolet, aunque el hardware, es decir, los escáneres y demás, puedan ser comparables a competidores, sobre todo Nikon, ninguna tiene el software de ASML ni medio desarrollado. Y por tanto, ya ha entrado en un círculo virtuoso de feedback que lo hace muy difícil de alcanzar. Eso explica que ASML posea el 90% de la cuota de mercado de las máquinas de litografía tipo ultraviolet. Básicamente porque ofrece el mayor rendimiento, obleas procesadas por hora y yield. En cuanto a la tecnología Extreme Ultraviolet, ASML es la única que la tiene, es decir, la única que tiene la tecnología con la que se podrán desarrollar los chips del futuro. Ha estado más de 30 años desarrollándola y como en el proceso hubo muchos retos y los beneficios eran inciertos, todos los competidores de ASML dejaron de desarrollarla. En suma, todos los chips del mundo se hacen gracias a la litografía y casi todos los chips del mundo se hacen gracias a ASML. Y todos los chips avanzados, GPUs, etc., se hacen gracias a ASML. Si ASML no existiese, no habría progreso tecnológico. A su vez, por esta innovación extrema, se crean costes de cambio, aumentando aún más su ventaja competitiva. Básicamente, sus clientes deben formar a sus ingenieros para usar específicamente las máquinas de ASML. Por tanto, si se ofrece una nueva maquinaria, hay que asumir, el fabricante tiene que asumir un coste de tiempo y dinero para reaprender el funcionamiento y además asumir el riesgo de dejar de producir chips temporalmente, con un beneficio que puede ser incierto. Y estas dos cosas, la nueva maquinaria la debe sobrecompensar para que merezca el cambio. Entonces, como los competidores no tienen la tecnología Extreme Ultraviolet, lo que están haciendo es desarrollar tecnologías alternativas. Sin embargo, ninguna es comparable, ni siquiera en potencial, con la actualidad de la tecnología Extreme Ultraviolet de ASML. Aquí estaréis viendo una tabla en la que vosotros mismos podéis juzgar. La nanoimpresión es la más, digamos así, seria, pero es que, aún así, lo único que ofrece realmente es un bajo coste y aún así, eso es una estimación y habría que verlo en la práctica porque las cosas cambian, básicamente. Entonces, siendo ASML este empresón, básicamente siendo prácticamente un monopolio, quien quiera producir buenos chips necesita las máquinas de ASML y quien quiera las máquinas de ASML debe pagarle a ASML lo que quiera y bajo sus condiciones. El precio justo por el enorme diferencial que aporta. Sin embargo,
nunca ha tenido sanciones antimonopolio. Algo que debería extrañarnos. La nefasta ley actual asume que si tienes mucha cuota de mercado, harás que el producto / servicio no sea competitivo, aunque la forma en la que hayas conseguido y mantengas esa cuota de mercado sea por ser y mantenerte el más competitivo, que es lo que sucede en el libre mercado. Véase todas las putadas que le hacen a Google o a Amazon a pesar de ser las mejores y tener el liderazgo por ser las mejores. Una razón por la que a ASML no la montan es por lo clave que es la inteligencia artificial en el posicionamiento geopolítico. No quiere extender su ley en favor de la incompetencia a este mercado, para no frenar el progreso tecnológico de los chips y, por tanto, los modelos de IA. Lo que quieren es que otros países, véase China, no dispongan de modelos de IA punteros. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es limitar el acceso a las máquinas que crean los chips y a los chips que posibilitan desarrollar esos modelos de IA. Lo bueno a este respecto es que ASML y Taiwan Semiconductor, aunque esta todavía no la he analizado en el canal, están más protegidas que, por ejemplo, Nvidia o AMD, porque casi todos los ingresos de Nvidia y AMD vienen de los chips que se usan para inteligencia artificial. En cambio, los chips que fabrica Taiwan Semiconductor y los que posibilita fabricar ASML tienen muchos más usos. Entonces, respecto al posicionamiento con los clientes de ASML no podrían hacer casi nada sin las máquinas de ASML. Y en ese sentido hay que comprender una cosa sencilla. Todo da igual con ASML. Hasta que la capacidad de las máquinas no esté casi al máximo, suele ser un 90%, y por tanto no haya cuello de botella para el fabricante, posponen la inversión en maquinaria. Son maquinarias que pueden costar hasta 300 millones. Y las nuevas llegan a medio billón. Pero no lo pueden evitar a largo plazo, porque si no, mueren. En ese sentido es que da igual incluso si la variación trimestral de nuevos pedidos cambia. Los pedidos son extremadamente volátiles a corto plazo porque el coste de cada pedido para el cliente es muy alto. Solo una máquina puede costar, pues como hemos dicho, cientos de miles de dólares. Pero esos pedidos son extremadamente ciertos en el largo plazo. De nuevo, que sí, que tiene concentración de clientes. El cliente más grande probablemente sea Taiwan Semiconductor, aunque no se sabe, porque no lo han dicho explícitamente, pesa como un 30% de sus ventas en los últimos años. Sus dos clientes más grandes, probablemente Taiwan Semiconductor y Samsung, un 60%. Y sus tres clientes más grandes, probablemente Taiwan Semiconductor, Samsung e Intel, el 70%. Pero es que, de nuevo, por las mismas razones por las que todo da igual. Si algún cliente muriese o dejase de comprar las máquinas de ASML, las que sí compran a ASML captarían la demanda de chips que dejaría de satisfacer el cliente que ha dejado de comprar a ASML o ha muerto. Y para satisfacer la demanda que han captado, necesitarían comprar máquinas de ASML. Es decir, necesitan ASML porque si no, mueren, dejan de ser líderes. Respecto a los competidores, ASML solo construye el 15% de las máquinas. El resto se hace con materiales, piezas, etc., de más de 5.000 distintos proveedores. Y debido a la naturaleza altamente especializada y única de muchas piezas, sobre todo para los sistemas Extreme y Ultraviolet, ASML es altamente dependiente de esos proveedores y viceversa. Y por eso hace y ha hecho algunas adquisiciones de proveedores clave, véase Climer, HMI, etc., para garantizar el suministro de componentes únicos y críticos. Pero claro, fijémonos, si un competidor quisiera tocar a ASML, además de tragarse décadas de investigación, debería replicar los diversos materiales y piezas de miles de proveedores porque son específicos para las máquinas de ASML. Respecto a la directiva, empezando por la alineación de intereses. En cuanto al patrimonio, sabemos que tanto el CEO como el CFO
tienen unos millones en ASML, aunque no sabemos cuánto representa de su patrimonio. En cuanto a sus ingresos, y aquí está para mí lo interesante, los criterios son muy buenos. Un 70-75% es compensación fija y el restante 30-35% es variable. Luego, dentro de su compensación variable, se hace un pago efectivo en base al desempeño anual. Básicamente, se toman márgenes EBIT, envíos de máquinas Extreme Ultraviolet, Free Cash Flow, liderazgo tecnológico, satisfacción del cliente, etc. Y también se hace un pago en acciones en base al desempeño de los últimos 3 años. Y se toman retornos por acción versus la de los competidores, ROIC, conversión EBITDA Free Cash Flow, etc. Es decir, todas métricas relacionadas con la creación de valor para el accionista. Respecto a los rendimientos que ha tenido la directiva, siempre cumplen o rebasan ligeramente las estimaciones que ellos mismos ponen. La única excepción suelen ser pues trimestres muy volátiles, pero como hemos dicho antes, da igual. Y respecto a la gestión de capital, invierte el 10-15% en I+D. Sé que no es gestión de capital propiamente porque no es una parte del free cash flow que se destina, pero me parece relevante mencionarlo. Sin más paréntesis hecho, en cambio, competidores como Canon, menos de un 10% de los ingresos, y Nikon un 10% aprox. Y si tomamos en términos absolutos, pues mucho más lejos, porque como hemos visto antes, pues son una nada en comparación con ASML. Entonces, dado el crecimiento de ASML, tienen que aumentar la capacidad productiva, pero no mucho. Les basta con destinar el 15% del free cash flow a CAPEX de expansión. Es por ello que tienen un margen para retribuir al accionista muy grande. Básicamente, dedican un 30-35% para pagar dividendo y otro 30-35% para recomprar acciones, lo que ha implicado de media la reducción anual del número de acciones en circulación de un 1% y una dividend yield de un 1%. Evidentemente, personalmente, preferiría que todo fuese recompras porque es lo fiscalmente eficiente, pero bueno. Luego, en cuanto a la deuda, como no tienen necesidad de gastar, porque con lo que ganan les da de sobra para aumentar la capacidad productiva, y además tienen un modelo de working capital negativo, les pagan antes de que den la máquina, tienen una caja neta del 0,5 EBITDA. Es decir, tienen más dinero en el banco del que deben. No es dinero del banco, son bonos y cosas de esas, pero se entiende. Ahora, respecto a los riesgos. Los riesgos a largo plazo son: 1. Que alguna de las tecnologías alternativas se desarrolle ofreciendo la yield, escalabilidad y dimensión crítica de las máquinas EUV de ASML. El riesgo, evidentemente, es muy limitado porque las tecnologías son netamente peores, incluso incluso en el mejor de los casos, o peores en todo. Y además, en ese tiempo necesario para que esas tecnologías se desarrollen, ASML sigue desarrollándose sus propias tecnologías y gastando más en I+D que cualquier competidor, tanto en términos absolutos como relativos. El segundo riesgo sería, en ese sentido, que la directiva se duerma en los laureles por su extraordinario posicionamiento competitivo, que no priorizan solucionar el problema de la escalabilidad y eficiencia de la tecnología EUV, que no sigan desarrollando tecnologías con las que mantener atrás a los competidores. Sin embargo, la directiva sigue mencionando que la industria es ultra competitiva, a pesar de su posición ultra dominante, y que por tanto deben seguir esforzándose para mejorar. Además de que está muy incentivada a seguir ofreciendo las máquinas más competitivas. Tercer riesgo a largo plazo, que la demanda de obleas sea decreciente a largo plazo, porque el mayor atesoramiento no traiga suficientes nuevos productos con chips o formas eficientes de hacerlos. Lo que antes hemos comentado de que, básicamente por pura teoría, si el atesoramiento aumenta habiendo menos demanda de productos con chips, etc., aparte de que ese atesoramiento, al destinarlo a desarrollar nuevos proyectos,
haz un corte aquí. Aparte de desarrollarlo para nuevos proyectos y que esos proyectos necesitan esos mismos chips, etcétera, esos nuevos proyectos además crean los nuevos proyectos que necesitan chips. En ese sentido es un escenario harto improbable, pero por decirlo que no quede. Luego, riesgos secundarios. Uno, siendo los riesgos a largo plazo muy limitados, el espionaje corporativo es el riesgo. Aunque el grado en el que esto afecta tampoco es extremo, porque a pesar de que ya ha sido víctima 2 veces, los competidores siguen estando muy por detrás. Segundo riesgo secundario un poco, dificultades para atraer y retener a un número suficiente de empleados cualificados, con los que hacer mejoras en las máquinas y fabricarlas, por la creciente competencia por ellos. Aunque al ASML ser la más puntera y con más presupuesto en ese sentido, podemos asumir que será la menos afectada de todos sus competidores. Porque en ese sentido hasta puede ser bueno para proteger la ventaja competitiva, porque drenas factores productivos de los competidores. Tercero, riesgo geopolítico. Limitaciones de venta, ya sea máquinas o chips, a China y potencialmente a otros, evidentemente. Aunque si solo se hace a los chips, ASML al facilitar la producción de más tipos de chips, eso está más diversificado y por tanto le afecta a poco. Tercero, riesgos que no son riesgos. Uno, concentración de clientes. De nuevo, con la enorme dependencia que esos clientes tienen, es absurdo preocuparse. Segundo, riesgos macroeconómicos, que la gente no pueda permitirse cosas punteras, etc. Y tercer riesgo, pues ciclicidad de los pedidos, pues que una vez tienes las máquinas, hasta que se deprecien o necesites más capacidad productiva, no necesitas volver a comprarlas. Pero de nuevo, como hemos explicado, la gente quiere dispositivos que funcionen rápido, eficientemente, etc. Por más que haya periodos en los que se demande menos, ya sean máquinas o dispositivos creados gracias a ellas, tarde o temprano necesitan ASML. Por tanto, estas caídas no son más que oportunidades. Cuarto, dependencia de materias primas, de acero, etc., con las que se hacen las máquinas de ASML. Esto no es un riesgo porque con el poder de mercado que tiene ASML y que le hace ganar muchísimo dinero a los clientes, ASML puede traspasar los costes plenamente a los clientes. Y la dependencia del precio de materiales semiconductores no es un riesgo, porque ese no es problema de ASML, es problema de los fabricantes, que son quienes compran los materiales semiconductores para hacer los chips. Ahora sí, la valoración. Pero antes de nada, soy un chaval random de 20 años, que todavía ni ha terminado la carrera universitaria. ¿Cómo me vas a hacer caso? ¿Estás loco? Entonces, ahora sí, la valoración. Las estimaciones son las siguientes. 1. Crecimiento de ventas del 14% en 2025 y del 11% anualizado hasta 2029. La directiva estima, siendo moderados, un crecimiento anualizado de ventas del 11%, alcanzando 44/60 billions de ventas en 2030 y 14% este año porque la tasa de utilización de sus clientes de las máquinas SML, véase Taiwan Semiconductor, está casi al 90% y han estado posponiendo la compra durante un año. Y ambas estimaciones están en línea con las estimaciones de los analistas. Segundo, márgenes EBIT crecientes a un punto porcentual por año, justificado por el apalancamiento operativo, básicamente gasto en I+D y Machine Learning, que hace que automáticamente las máquinas vayan mejorando y por tanto pueda cobrar más por esas máquinas o cobrar más en base a hacer actualizaciones. Y segundo, por la importancia progresivamente mayor en las ventas de las máquinas Extreme Ultraviolet, en las que ASML tiene más margen. Y de nuevo, esto está en línea con las estimaciones de la directiva y es de hecho algo menos que lo que estiman los analistas. Tercero, una tasa impositiva del 17%. Cuarto, un decrecimiento del número de acciones en circulación del 1%. Básicamente 35% del free cash flow destinado a recompras, teniendo un múltiplo históricamente de un 35 entre 35, 1. Quinto, caja neta EBITDA del 0,5. Sexto, múltiplo EV free cash flow de 30, que está totalmente justificado por el crecimiento anualizado del EPS, que es básicamente del 17% anualizado, junto con enormes ventajas competitivas que tiene. Y esto también es
un poco por debajo del múltiplo histórico, estando ASML mejor que nunca. Bueno, no es que nunca haya estado mal, es que simplemente está como siempre y mejorando progresivamente. Entonces, con estas asunciones llegamos a un precio objetivo a finales de 2025, es decir, de este año, de 870 euros y en 2029, es decir, dentro de 5 años, de 1.500 euros. Por lo que al precio actual de 680 euros tenemos un margen de seguridad del 25% y un crecimiento anualizado a 5 años del 17%. Está muy bien. Aunque yo no he estado aumentando ahora, porque ya cubrí casi toda mi posición hace un mes y la empecé hace ya 7 meses, sigue estando extraordinariamente bien. Porque por posiciones y volatilidad en la cartera de pedidos, el mercado ha castigado duramente a ASML. Pero ahora se está viendo cómo ya esas ventas van a venir. Entonces, esto es todo. Abajo en el primer comentario os dejaré una encuesta para que me podáis dar feedback. Tardáis máximo 5 minutos. Os lo agradezco enormemente. Esto ha sido todo y que Dios os bendiga.